Buenos días, hermanos y queridos oyentes. Quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión que ha hecho un predicador muy buena para estos tiempos. El año 2020 no ha sido el más amigable con respecto a los años anteriores, por el contrario, ha sido un año donde el sufrimiento ha sido latente en la vida de las personas. De alguna u otra manera nos hace pensar, ¿cierto? Y aún más en esta fecha de Navidad. El día de Navidad se origina por el nacimiento de un bebé, el nacimiento de Jesús, y para continuar vamos a leer Isaías 9:6, que dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En los tiempos bíblicos, los nombres no eran dados porque fueran más agradables, o fueran más amigables, fueran más bonitos, sino que eran dados de acuerdo a las características de las personas. De ahí los nombres mencionados anteriormente, los cuales hablan directamente de Jesús: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y en esta reflexión me gusta hablar un poquito del nombre consejero. Pero ¿por qué habíamos de llamarle consejero? Cuando se está feliz y las cosas van bien, uno se siente parte de la raza humana, entre comillas, ¿cierto? Pero cuando algo malo sucede y llega el sufrimiento verdadero, se tiende a sentirse sumamente solo. Lo que le rodea puede expresar simpatía, pero eso no ayuda, lamentablemente. De hecho, cuando se atraviesa una circunstancia difícil, es bueno conversar con alguien que ha recorrido el mismo camino, que conoce personalmente lo mismo que está pasando, ¿sí? La otra persona. Entonces, si nos encontramos con esa persona que está pasando por exactamente lo mismo, se sabe de qué se trata, ¿cierto? La situación. Entonces esta persona derrama, entre comillas, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, su corazón delante de esa persona. Le escucha e incluso presta atención a la opinión, ¿cierto? A lo que le pueda comentar la otra persona que ha pasado por lo mismo. Incluso cuando se le consuela, se siente consolado. De hecho, un pastor cuenta que a sus 51 años se le diagnosticó o tuvo cierto cáncer de tiroides, y él llevaba varios años en su pastorado, en donde él visitaba enfermedades, ¿cierto? Visitaba los hospitales, los enfermos que se encontraban con enfermedades crónicas. Y de hecho él pensaba que entendía este tipo de enfermedades, pero no fue hasta entonces, cuando él tuvo su enfermedad, que la comprendió aún más, ¿cierto? De hecho ahí encontró que lo que conocía era poco. Incluso las personas que tenían esta misma enfermedad, fue en ese momento cuando tuvieron muchas más ganas de conversar con este pastor, por conversar sobre sus sufrimientos. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos 2, del 17 al 18, leemos lo siguiente, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La encarnación significa que Dios sufrió y que Jesús triunfó a través del sufrimiento. Esto quiere decir que ahora Jesús, ¿cierto? Jesús tiene un infinito poder para consolar. Navidad muestra que Él conoce aquello por lo que está pasando. Navidad demuestra un Dios diferente al Dios de toda otra fe. Y de hecho el predicador dice lo siguiente y pregunta: ¿te han traicionado? ¿Te has quedado solo? ¿te has enfrentado a la muerte? Y mire, escucha esto que es muy interesante. Eso le sucedió a Jesús. Algunos dicen lo siguiente, dicen: no comprendes, he orado a Dios por algunas cosas, pero me ha ignorado mi oración, o bien podríamos decir que ha negado mi oración. Pero si recordamos a Jesús en el huerto de Getsemaní, clamando lo siguiente, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y bueno, conocemos la respuesta: Jesús tuvo que beber de esa copa. Por otro lado, otros dicen: siento que Dios me ha abandonado. Pero si nosotros nos recordamos lo que dijo Jesús en la cruz, que fue lo siguiente:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En conclusión, el cristianismo afirma que Dios ha estado en todos los lugares donde ha estado, que está o que podría estar. Se ha encontrado en la oscuridad, en la que se puede encontrar ahora, en la que se encontró o en la que se podría encontrar, o incluso más. Por lo tanto, usted puede confiar en Él, puede descansar en Él, puede descansar, ¿cierto?, en Dios, en Jesús, porque tiene conocimiento y tiene poder para consolar, fortalecerlo y sacarlo adelante. Amén.